Bienvenidos a este nuevo encuentro con la voz del pastor. Pidámosle de nuevo al Señor que nos enseñe a orar como lo hizo con sus discípulos, que nos ayude a ir recorriendo tras sus huellas para poder también, como los discípulos, experimentar el deseo de orar. Y qué oportuno es este tema precisamente en este tiempo cuaresmal que estamos viviendo. El pasado miércoles de Cuaresma leíamos el texto de Mateo 6, 1 a 18, que entre otras nos habla de la importancia de la oración. Dice Jesús en ese texto: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les encanta rezar erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Les aseguro que ya tienen un premio. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí en lo escondido, y tu Padre, que ve lo secreto, te escuchará. Es la recomendación que sobre la oración leímos precisamente al iniciar la Sagrada Cuaresma. Todos sabemos que la Cuaresma es un tiempo en que la Iglesia recomienda especialmente el ayuno, la oración y la limosna como especiales medios para purificarnos, para poder acceder realmente a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, con un corazón realmente lleno de amor y dispuesto para acoger los bienes de la salvación. Qué oportuno es, pues, que sigamos nuestra reflexión en este tiempo de Cuaresma. Y les invito a ubicarnos en el punto en el que estamos reflexionando. Recuerden que primero nos preguntamos el por qué oraba Jesús. Y la respuesta muy sencilla fue esta: Jesús oró porque era Dios hecho hombre, y como hombre que era, necesitaba orar. Era algo que surgía de lo más profundo de su condición humana, la necesidad de recibirlo todo de Dios. Y para recibirlo todo de Dios, Él se abría en la oración para que de esa manera Dios lo pudiera colmar. Y la segunda pregunta que nos hemos formulado es: ¿cuándo ora Jesús? Y decíamos la vez pasada, hace 8 días, que hay varios momentos concretamente en los cuales dentro del Evangelio de Lucas se nos muestra a Jesús en oración. Momentos de los que fueron testigos los discípulos. Sí, los mismos discípulos se daban cuenta que Jesús oraba. No sabían que estaba orando, no tenían idea de lo que Jesús estaba viviendo allí, pero sí se daban cuenta de que oraba. Y eso va a motivarlos a ellos a desear entrar en ese misterio de Jesús orante. Y hace 8 días nos deteníamos en 3 momentos principales de Jesús en oración. El primero, el momento del bautismo, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan y se sumerge en oración, y el Padre Dios revela que Jesús es su Hijo amado
y envía sobre él el Espíritu Santo. Entonces decíamos que la oración es el lugar en el que la persona encuentra su identidad de cara a lo que Dios quiere de él. ¿Cuál es la identidad de la persona? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre ella? Y para conocerla necesitamos ponernos en oración, como Jesús en el bautismo. Pero decíamos que no solamente ese día puntualmente oró Jesús, la oración bautismal es el punto de llegada de tantos momentos de Jesús en su vida oculta, en los que se preguntaba de cara a Dios qué era lo que el Padre quería de él, cuál iba a ser su vocación, su misión. Y el punto de llegada es el bautismo, en el cual llega a la plenitud de la conciencia de que es el Hijo amado de Dios. La segunda instantánea oracional de Jesús es dentro de la misión. Una vez que Jesús se lanza por los caminos de Palestina a realizar su misión, son muchos los que acuden a él, multitudes. Van a que los cure, a ser liberados de la posesión de los demonios, en fin, a presentarle a él sus necesidades. Y en esos momentos de éxito, podríamos decir misionero, Jesús se aparta a lugares escondidos y solitarios para dedicarse a la oración. Y bueno, narrábamos cómo a veces los apóstoles se extrañan de que Jesús, en medio de tanto atafago misionero, de tanto éxito, se aparte. Y Pedro mismo va donde Jesús y le dice: pero ¿cómo te has venido aquí sabiendo que todo el mundo te busca? Y es que decíamos, para Jesús la oración es la fuente de todo su dinamismo, es la que lo mantiene precisamente en la comunión con el Padre y la que le permite verdaderamente realizar una misión, no simplemente a título personal, sino en el nombre del Padre, en nombre de Dios. Necesita orar para poder también realizar toda su misión cumpliendo la voluntad del Padre. La oración no es para cuando no tiene nada que hacer, no. La oración está en el centro de la misión de Jesús. Y la tercera instantánea oracional que veíamos la vez pasada es antes de la elección de los 12. Nos dice el texto de Lucas 6, 12 a 13, que Jesús pasa la noche en oración y cuando clarea el día, entre todos sus discípulos elige a 12. Y decíamos pues que los 12 son fraguados al calor de la oración de Jesús. Efectivamente, Jesús los pasa, los repasa ante el Padre. Va pasando cada nombre, cada persona, para discernir ante el Padre si ese es el que el Padre ha elegido como para ser compañero de Jesús. Y solo al llegar el día, elige a 12. Las grandes decisiones de Jesús son tomadas al calor de la oración. Y esta es una de las más grandes, porque, bueno, va a elegir a los 12, que serán sus discípulos y luego serán enviados a continuar, a prolongar su misión. Es una decisión trascendental de Jesús
Y bueno, la toma precisamente al calor de la oración. Y precisamente en la oración es que Jesús puede dar lo mejor de sí mismo. Necesita callar y orar para poder decidir lo que el Padre Dios quiere. Y así elige a los 12. Yo pienso que todos nosotros, que también hemos sido escogidos por el Señor desde el bautismo y también en los diferentes sacramentos, pues bien, cada uno de nosotros también ha sido escogido en la oración de Jesús. Jesús ha orado por nosotros. Es maravilloso pensar en eso. Jesús ora por mí. No simplemente yo le oro a Jesús, sino que Jesús ora por mí para poder yo ser discípulo y misionero de Él en el mundo de hoy. Y en cuarto lugar, nos encontramos con otra instantánea oracional, y es antes de la confesión de fe de Pedro. Un momento decisivo para Pedro y para el resto de los llamados es el que rodea a una pregunta fundamental de Jesús, cuando Él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lucas 9, 20. Los llamados están ante una pregunta clave. La pregunta por la identidad de Jesús. Así como Jesús necesitó orar para poder llegar a comprender lo que era Él, lo que el Padre quería de Él, ahora están también los discípulos ante un momento decisivo, y es poder responder a esa gran cuestión: ¿quién es Jesús? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y es que para nosotros eso hoy puede ser evidente, más o menos evidente. No lo era así tan fácil. Cuando ellos siguen a Jesús inicialmente, pueden haber muchas motivaciones, muchos otros intereses. Lo pueden ver como un gran maestro, ¿sí? Un hombre muy sabio que da muchas enseñanzas, también como un ser que hace prodigios, un gran taumaturgo, diríamos también. O sea, y también el que pensaba que Jesús podía ser, pues, un Mesías temporal que iba a agrupar a los judíos para expulsar a los romanos. Es decir, pudo haber muchas intenciones diferentes entre los que seguían a Jesús. También pueden ser las nuestras. A veces también nos preguntamos: ¿por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué soy cristiano? A veces puede ser por intereses materiales, para que nos haga este o aquel milagrito, este o aquel favor, por tradición, en fin, puede haber también muchas respuestas. Y Jesús, repito, les va a hacer esa gran pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Están ante el tema esencial de la fe de la Iglesia, es decir, reconocer en Jesús el siervo, al Cristo, al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Es una pregunta comprometedora, porque no solamente llevará a responder con acierto, sino a seguirlo a Él.
De acuerdo a la respuesta, será también el compromiso de los discípulos. Es pues una respuesta clave, fundamental en el camino del seguimiento. Y por eso Jesús ora por ellos antes de preguntarles. Ora por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los ilumine. Y efectivamente, ante esta pregunta que Jesús les formula después de haberles preguntado, para la gente, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente sobre mí? Y ellos dan diferentes respuestas. Pues bien, ahora son ellos los que deben responder. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y sabemos bien que en ese momento Pedro, en nombre de todos, va a responder: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir al mundo. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren la respuesta también de Jesús a Pedro. Le dice que el hecho de que él haya podido reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, no le viene simplemente de la inteligencia, de las capacidades humanas. No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué se lo reveló el Padre a Pedro? Porque Jesús le había orado a Dios para que Dios iluminara a sus discípulos, y en este caso a Pedro, que asume la vocería de todos y que va a confesar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios vivo. Y esa confesión de Pedro, sabemos bien, va a ser la que permitirá a Jesús decirle: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque la confesión de fe de Jesús como el Cristo, como el Mesías, va a ser la piedra angular de la fe de la iglesia a lo largo de toda la historia. Habrá mucha gente que mira a Jesús con admiración, como un gran profeta, como un gran maestro, como un gran revolucionario, como un ser muy bueno, todo eso. Pero para poder llegar a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, solo se puede porque Jesús ha orado al Padre y sigue orando para que el Padre nos ilumine a nosotros, y nosotros a nuestra vez hemos de orar para poder llegar a creer. La fe es un don, la fe es un don, y un don que solo se recibe de parte de Dios en la medida en que lo pedimos y en la medida en que nos abrimos para recibirlo. Por eso este va a ser pues un tema fundamental en la oración de Jesús, el que nosotros lo podamos distinguir a Él, reconocer a Él como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios bendito. La fe, solamente la fe, como fue en este caso la que permitió a Pedro responder en nombre de todos. En nombre de todos, Pedro asumió la vocería para confesar a Cristo y para poder a su vez recibir de Cristo la misión de Pedro, ser la piedra fundamental sobre la que se edificaría la iglesia. Todo fue cuestión de oración, en este caso de la oración de Jesús. Hay un quinto momento, una quinta instantánea oracional, y es
la que sucede en la transfiguración. El destino de Jesús es un destino pasionario. Y precisamente para poder asumirlo como clarificación de la vocación bautismal, Jesús se adentra por quinta vez en la oración. Nos cuenta el relato bíblico. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para orar. Y sucedió que mientras estaba orando, el aspecto de su rostro cambió. Lucas 9, 28 a 29. La transfiguración. Jesús está camino a Jerusalén, allí donde va a dar la vida, precisamente por la salvación del género humano. No es fácil. Ciertamente le espera un destino cruel, no solamente por los sufrimientos físicos que esto conllevará, también por los sufrimientos morales, por el desengaño ante la ingratitud y la infidelidad de los suyos. Y Jesús por eso, antes de llegar a Jerusalén, hace un alto en el camino. Y el alto en el camino es subir al monte. El monte es en la Biblia, por excelencia, el lugar del encuentro con Dios. Sí, Moisés sube al monte Sinaí y allí recibe las tablas de la ley, el monte. Jesús subirá al monte de las bienaventuranzas para proclamar el sermón de la montaña. El monte es por excelencia el lugar del encuentro con Dios. Pues bien, en ese camino hacia Jerusalén, Jesús sube al monte. ¿Y sube al monte para qué? Para orar, para ver si realmente eso era lo que quería el Padre de él. Es decir, que diera su vida en la cruz. Sí, no era fácil. Él sabía que era la consecuencia de toda una vida de fidelidad a la voluntad del Padre. Pero tiene que discernir como ser humano que es, tiene que discernir de cara al Padre qué es lo que el Padre quiere en definitiva de él. Y por eso sube al monte para orar, para orar. Y nos dice el relato en este texto del Evangelio de Lucas algo muy importante, que estando Jesús en oración, se presentan Moisés y Elías para dialogar con Jesús. Es algo muy interesante. Podemos decir que en Moisés está representada toda la ley del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y Elías representa a los profetas. Por tanto, Jesús está con la palabra de Dios, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Podemos decir que es, pues, una oración desde la palabra de Dios. Jesús ora desde la palabra, la ley y los profetas, Moisés y Elías, para poder saber lo que el Padre quiere de él. Y
dice el texto que precisamente en ese diálogo oracional con Moisés y Elías, ellos establecen la necesidad de la muerte de Jesús, necesidad que responde a la voluntad del Padre, a la que Jesús se somete. Jesús en la palabra encuentra que su vocación, misión, se tiñe de sangre, se tiñe de sangre. Ya hemos dicho que él había recibido su vocación bautismal en un ambiente de oración. La oración es una mirada de fe que le va a permitir comprender realmente y conocer la voluntad de Dios y abrirse a ella. La oración es lugar del encuentro. Y lugar del encuentro con Dios a través de un medio muy importante que es su palabra, como sucede en este caso en el momento de la transfiguración. Es una mirada de fe y una mirada a partir de la Escritura que le permite a uno descubrir allí lo que Dios le está diciendo. Una mirada de fe. Y es una mirada que purifica el corazón, que ilumina los ojos del corazón y que nos enseña a ver todo a la luz de la verdad de Dios y de su compasión para con los hombres. Sí, uno se ubica desde Dios. Al orar, uno se pone en el lugar de Dios, se ubica desde Dios para poder mirarlo todo también desde la verdad de Dios y desde su corazón compasivo. Y mirándolo desde Dios se puede esclarecer lo que es la vida de uno, lo que Dios quiere de uno. Es pues un momento de gran claridad. El relato de la transfiguración dice que estando en oración, el aspecto de su rostro cambió. El aspecto de su rostro cambió. Se volvió radiante, luminoso, todo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Ya en alguna ocasión anterior le recordaba lo que acontecía también a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando entraba a la tienda de reunión para orar a Dios y que cuando salía de allí su rostro estaba radiante hasta el punto que tenían que colocarle un velo porque pues a los demás les impactaba ese resplandor como del sol en su rostro. Pues bien, es lo que sucede aquí a Jesús. Por eso este relato lo llamamos transfiguración, cambio de figura, cambio de figura. ¿Y por qué? Porque ya está lleno de Dios, se ha llenado de Dios y lleno de Dios puede verdaderamente ver las cosas de un modo distinto. Es el paso del dolor a la gloria. Por eso, en la preparación para este extraordinario acontecimiento que será la pasión, que va a nublar en un momento dado también la visión que Jesús tiene de sí mismo y también la de los discípulos, será fundamental este momento de oración. La oración en este caso es el momento de conjunción del cielo y de la tierra. Sí, la declaración filial sobre Jesús, porque en este momento oracional como que hay una confirmación de lo que sucedió en el bautismo.
también aquí va a venir una revelación. Este es mi Hijo. Es decir, se le manifiesta a los discípulos para que cuando tengan que pasar por la oscuridad y el escándalo de la cruz, el recuerdo, la memoria de lo que sucedió allí les ayude a pasar ese trago amargo. Y bueno, Dios revela que lo que va a pasar pues en Jesús pues no es simplemente una fatalidad que acontece a Jesús, tampoco una condena de lo que es su vida, porque realmente su vida ha estado siempre de cara a Dios, pero ahora realmente lleno de Dios, Él podrá también irradiar esa luz a sus discípulos. El evangelista Lucas, en este caso, muestra a los espectadores. En ese caso, Jesús invitó a la transfiguración a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y el evangelista va a mostrarles cuál es el secreto de la transformación humana: la oración. Como sucede a Jesús, ellos han sido invitados a estar a la puerta, una puerta entreabierta, un Dios que declara su presencia transformante en el Hijo destinado a la muerte. Los discípulos están contemplando, maravillados, aquella situación que realmente está confirmando a Jesús como el Hijo, es decir, que todo lo que ha hecho realmente ha respondido a su vocación filial, y que aunque tenga que pasar por la muerte, ella no va a significar el abandono de Dios, como en algún momento pudiera llegar a pensar Jesús o pensar muchos de los que lo acompañaban, inclusive los discípulos. No, que esto va de acuerdo al plan de Dios. Queridos hermanos, también podemos decir que hay muchos momentos de la historia de la persona humana en los que el dolor, la enfermedad o la muerte pudieran parecer lugares malditos, lugares donde no está la presencia de Dios. Tantas personas que sufren la enfermedad, el dolor o la muerte se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué estoy yo sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces piensan que esos lugares no son lugares de la presencia de Dios. Y no, así como sucedió en la transfiguración, también nos pasa a nosotros. Tenemos que orar para llegar a entender lo que Dios quiere decirnos a través de ese acontecimiento. Tenemos que orar para poder aprender a sobrellevar aquella situación llenos de Dios y para poder conducirla también a nuestra salvación. La transfiguración es un lugar pues maravilloso en el que se nos muestra lo que es el poder de la oración, que ilumina momentos oscuros de la existencia y los puede llenar de luz. Es muy simpático que este relato de la transfiguración precisamente termina con el deseo de los discípulos de permanecer allí. Le dicen: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Hagamos varias tiendas para quedarnos aquí. Pero Jesús les va a indicar
que hay que descender, que hay que volver a la misión, que hay que bajar para ir a Jerusalén y allí dar la vida en rescate por muchos. Vamos a hacer un momento de pausa para reportar algunas audiencias y poder también darles una palabra a los hermanos antes de adentrarnos en la sexta y última instantánea oracional de Jesús. Muy bien. Luz Marina Torres Ortiz nos dice: buenos días, Monseñor Óscar, qué bueno escuchar la voz del pastor, Dios lo bendiga. La familia Arisa López, saludos desde Barranca Bermeja, Dios lo bendiga, Monseñor. Carla Tena, buenos días, Monseñor, Dios lo bendiga y que el fuego del Espíritu Santo permanezca en su corazón. Josefa Martínez, buenos días, Monseñor Oscar José, Dios me lo bendiga y me lo siga guiando, el Espíritu Santo para que nos siga instruyendo con tan bellos mensajes. Ani Salazar, un hijo del Inmaculado Corazón de María, es un hombre que se dedica a encender el fuego del amor divino en todo el mundo. Gracias, Monseñor, por todo lo que hace por sus fieles. Excelente día desde Valledupar. Fanny Contreras, muchas bendiciones, Monseñor, que Mamita María lo proteja siempre. Miriam Sequeda, Monseñor Oscar José, nuestro pastor de la diócesis de Valledupar, los saludo con afecto, sigo sus enseñanzas. Bendiciones para usted, Dios lo proteja. Jorge Bocarejo, gracias, Monseñor, desde Piedecuesta, Santander, le agradecemos por esta evangelización que nos dan desde esa iglesia en Valledupar. Susana Silva, muy buenos días, Monseñor Oscar José. Un cordial saludo, con mucho cariño. Dios le bendiga grandemente en salud, éxitos y prosperidad. Un abrazo. Ana Pavón, Monseñor, buenos días. Dios les siga dando tanta salud como sabiduría de buen pastor. Qué feliz nos hace escuchar su palabra. María de los Ángeles Arango, buenos días, Monseñor, gracias por sus enseñanzas. Elizabeth Baute, gracias por tantas enseñanzas y reflexiones. Tiempo de oración, de recogimiento y conversión. Dioselina Díaz, bendiciones, Monseñor Óscar. Infinitas gracias por su gran desvelo para que sus feligreses crezcan cada día más en el amor y conocimiento de vida del cristiano. Dios le pague. José Luis Mesa de Hoyos, saludos, Monseñor Oscar José, gracias por compartir su sabiduría con todos nosotros. Que Dios le bendiga desde el Copey Cesar. Amparo Vivas, saludos, Monseñor Oscar, gracias por su dedicación, linda enseñanza.
Dios y la Virgen lo bendigan. Siempre te escucho desde Nueva York. Meredith Granados, bendito seas, Monseñor, qué hermosa catequesis, gracias por sus enseñanzas. Centro Pastoral de Chiquinquirá en Valledupar, presente. Melis María Asís, gracias por tan buena explicación sobre la transfiguración. Un abrazo. Bueno, nos adentramos ahora en la sexta instantánea oracional de Jesús. Y es antes de que los discípulos le pidan que les enseñe a orar. Sí, antes de ser maestro de oración, ha ido creciendo en los discípulos el deseo de adentramiento en Dios. Ya no solo es Jesús quien conoce el camino del encuentro con el Padre. Otros 3 discípulos ya han vislumbrado en la transfiguración esta senda. Qué dicha la que se ha derramado en su corazón. Es necesario, no obstante, que todos los discípulos puedan asomarse al abismo del misterio. Por eso, la última instantánea de Jesús en oración es la siguiente. Lucas 11, 1. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, al terminar, uno de los discípulos le pidió: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahora, los discípulos han sido espectadores de la oración de Jesús. Han respetado su silencio y soledad, como si ellos fueran extraños a cuanto acontece. Y aquella experiencia no fuera para ellos. Han estado desde fuera, viendo a Jesús que se retira, viendo a Jesús que ora, pero no saben cómo ora Jesús, cuál es el contenido de su oración. Pero ha ido creciendo en ellos el deseo de compartir esa experiencia. Han visto la forma como la oración transforma a Jesús, lo llena de Dios, como lo acabamos de ver en la transfiguración, irradia a Dios, un rostro que se vuelve radiante y sus mismas ropas también destilan una blancura que nadie en este mundo podría darles. Los discípulos quieren participar de esta experiencia. Por eso ahora que Jesús ha estado orando, cuando sale de la oración, los discípulos lo reciben con una súplica que hace uno de ellos en nombre de todos: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos están tan impresionados por la relación existente entre Jesús y el Padre que también ellos quieren tenerla, quieren participar de una relación similar. Desean ser iniciados en aquella relación con el Padre que constituye el ser mismo de Jesús, el fondo de su ser, la raíz de todas sus actitudes, de su comportamiento, de su misión. Quieren orar, saben ya cuál es la fuente,
del ser de Jesús y quieren también ir a beber en esa fuente. Podemos imaginarnos fácilmente que en esta última instantánea oracional de Jesús, Jesús ha estado orando al Padre para que ilumine a los discípulos esta petición, para que sean ellos, para que surja de ellos ese deseo, el deseo de orar. Jesús ora para que los discípulos deseen orar como Él ora. ¡Qué maravilla! Ora para que deseen orar. Y por eso, cuando sale de la oración, seguramente todos le dijeron a Él, habla tú en nombre de nosotros. No sabemos cuál de ellos le hizo la petición. Solo sabemos que la hizo en nombre de todos. Señor, enséñanos a orar. Y es que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para orar es necesario querer orar. Qué importante es eso, lo dice el Catecismo. Y aquí sucedió esto, que ya los discípulos querían orar. No es lo mismo cuando la oración se le impone a alguien que no la está buscando, que no la quiere, que no necesita de ella, a cuando uno va ardiendo verdaderamente en ese deseo de la oración como es la de Jesús. Y por eso ellos quieren orar. Han hecho una opción, una decisión que ha sido motivada desde el ejemplo y desde la misma oración de Jesús. Participar de esa intimidad con el Padre en Jesucristo por mediación del Espíritu Santo. Y Jesús acoge esa súplica con alegría, porque estaba esperando que le pidieran eso, estaba esperando que ellos fueran los que se adelantaran a pedirle. Y por eso Jesús les va a responder con la oración del Padre Nuestro, que luego iremos desgranando más lentamente. Qué maravilloso es con los discípulos haber hecho esta experiencia de ir viendo a Jesús que ora. 6 instantáneas. Ir viendo a Jesús que ora. Y también ir ardiendo uno en el deseo de participar en esa oración. Dios mediante, dentro de 8 días veremos 5 oraciones de Jesús. 5 ya no instantáneas en las que vemos Jesús orando de lejos, sino ya sabiendo el contenido de la oración de Jesús, antes de sumergirnos en la enseñanza del Padre Nuestro. Recuerden, queridos hijos, que este tiempo de Cuaresma es por excelencia un tiempo para orar. Y para orar al estilo de Jesús. Ya les traía al principio este texto evangélico que leímos el miércoles de ceniza. No orar por apariencia, no orar para ser admirado o visto, sino orar en lo profundo de nosotros a Dios por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días, Dios mediante.